Hey, buddy, you lost? Dominate the entire area. Crocodile is probably the most dangerous. All he needs is a little bit. You think I'm mad? My Tango en France se inspira en la asombrosa historia real de Joao, un pescador brasileño, y Din Din, un pingüino de Magallanes que rescató de un derrame de petróleo. El gran acierto de la película y su eje central es Din Din. El rodaje utiliza en gran medida un pingüino real, complementado con CGI muy logrado, para mostrar su increíble fidelidad. Viaja miles de kilómetros cada año, desde la Patagonia hasta Brasil, solo para reunirse con Joao. La película lo trata como un amigo genuino y no una mascota, y ofrece momentos educativos sobre la vida y migración del animal. Su presencia es el motor emocional de la trama, ayudando a Joao a superar un profundo duelo. Sin embargo, el film también tiene sus debilidades. El guión, aunque conmovedor, es a menudo demasiado sencillo y predecible. La narrativa se siente a veces como una fórmula familiar y bien intencionada, sin atreverse a profundizar en la crítica social o ambiental que temas como el derrame de petróleo podrían haber permitido. Is he your pet? Not my pet. He's my friend. The Ghost and the Darkness. Esta es una aventura basada en hechos reales que combina el suspenso, el drama histórico y el terror animal de la vida misma. Estrenada en 1996 y dirigida por Stephen Hopkins, nos cuenta esta historia que nos lleva al África de finales del siglo XIX, donde dos leones devoradores de hombres aterrorizan a los trabajadores que construyen un puente para el ferrocarril. Lions don't do this. Lions. Una historia que se convirtió en un clásico de culto por su ambiente tenso, su realismo brutal y sus impresionantes efectos prácticos. Más allá de la cacería, esta película nos habla sobre el miedo primitivo, el dominio humano sobre la naturaleza y los límites del valor. Hoy en día sigue siendo una de las películas de aventuras más intensas que nos recuerda que a veces el verdadero terror no viene de fantasmas, sino de lo que acecha entre la hierba alta. Control your fear. Rock es un thriller de terror australiano de 2007 que sigue a un grupo de turistas atrapados en un humedal remoto, que se convierte en el territorio de caza de un gigantesco y territorial cocodrilo de agua salada. El punto fuerte de la película es, indiscutiblemente, la bestia. El cocodrilo, inspirado en la historia real de Sweetheart, es un enemigo formidable, que se siente realista y brutal. El director utiliza el suspenso de manera inteligente, manteniendo al animal en las sombras durante gran parte de la película para maximizar el terror y la tensión, un enfoque que la sitúa como una de las mejores del subgénero de animales asesinos. Sin embargo, su punto débil es la ejecución del guión. Mientras que la ambientación australiana es excelente, la película no logra escapar completamente de los clichés de los personajes carne de cañón, y que el final puede resultar anticlimático después de una construcción de tensión tan efectiva. El cocodrilo es un depredador soberbio, pero el relato humano a su alrededor a veces resulta menos convincente. Fly Away Home. Es de esas películas que te alegran el corazón. En 1996, el director Carroll Ballard nos regaló esta historia inspirada también en una historia real, que nos cuenta sobre Amy y su padre, quienes adoptan una bandada de gansos huérfanos y los enseñan a volar, así, literalmente, guiándolos en ultraligeros a través del cielo hacia su nuevo hogar.
Con una fotografía bellísima, la película combina la ternura familiar con un mensaje ecológico y de libertad que sigue siendo vigente, la conexión entre el ser humano y la naturaleza, y la valentía de dejar volar lo que amas. Ganadora de un Oscar a Mejor Fotografía, Fly Away Home sigue siendo un referente del cine familiar de los 90s, de esos que te hacen sonreír y suspirar. Salmon Fishing in the Yemen se centra en el excéntrico proyecto de un jeque yemení introducir la pesca del salmón atlántico en el desierto, una misión casi imposible que obliga al escéptico Dr. Alfred Jones a involucrarse. El salmón es el corazón de la historia, funcionando como una poderosa metáfora de la fe, la esperanza y el sueño de lograr lo imposible, un punto fuerte que le da a la película su premisa original y filosófica. You think I'm mad? It would be a miracle if it were to happen. El proceso de aclimatar estos peces de agua fría en un clima desértico es fascinante y el motor que une a los personajes. No obstante, como punto débil, la cinta tiende a ser una comedia romántica de fórmula. El foco narrativo se desplaza demasiado a la relación romántica, mientras que la épica y la locura del proyecto del salmón pierden mordiente a mitad de camino. Es una película amable y con una premisa original gracias al salmón, ideal para pasar un rato agradable, pero que sacrifica el filo de su sátira por el camino del feel-good movie. Do you think it's going extremely well? Aracnofobia. En 1990, el director Frank Marshall logró con esta película que medio mundo empezara a mirar debajo del sofá antes de sentarse. La historia sigue una familia que se muda a un tranquilo pueblo, hasta que una letal araña sudamericana llega a convertir su casa en un festín de 8 patas. Esta película es una mezcla de terror, comedia y aventura, que encontró el punto perfecto entre el susto y la risa nerviosa. Y además juega con el miedo más básico y cotidiano de todos. Ese que te hace dudar antes de ponerte los zapatos. ¿Quién no los ha sacudido después de no haberlos usado por algún tiempo? Además, marcó el debut de Frank Marshall como director y demostró que los efectos prácticos podían generar auténtico terror sin recurrir a monstruos digitales. Casi 30 años después, Aracnofobia sigue siendo una joya del terror doméstico, si acaso esto existe, divertida, escalofriante y hacer que hasta el más valiente suelte un grito de terror ante una araña. Out from a central nest in a web-like pattern and dominate the entire area. Colmillo Blanco de 1991 es una fiel adaptación de la novela de Jack London que relata la vida de un perro lobo híbrido desde su nacimiento en la tundra de Alaska hasta su domesticación final. El animal, Colmillo Blanco, es el gran acierto y el motor emocional de la película. La narrativa, contada en gran parte a través de su perspectiva, ilustra de forma cruda y sin sentimentalismos la ley de la naturaleza. All he needs is a little bit of kindness. Las secuencias centradas en su vida salvaje y en su posterior maltrato en las peleas de perros son visualmente impactantes y muy emotivas, haciendo del lobo un personaje complejo que aprende a odiar y luego a amar. Sin embargo, el punto débil recae en el tramo de la domesticación y los personajes humanos. Una vez que el lobo es rescatado por Jack Conroy, el relato se vuelve más convencional y dulce, perdiendo parte de la intensidad salvaje. The Edge es un thriller de supervivencia que enfrenta a dos hombres varados en la indómita Alaska contra un formidable enemigo de la naturaleza. El punto fuerte de la película, sin duda, es el animal, el enorme y amenazante oso Kodiak. El oso no es solo un monstruo genérico, sino un depredador implacable y con una presencia física aterradora. Las escenas de ataque son magistrales en su tensión y realismo, elevando la película de ser un simple drama de rivalidad humana a un épico combate por la supervivencia contra una fuerza primal.
El punto débil de la película, aunque menor, es que la trama de celos y traición humana a veces se siente más artificial o de estudio que la amenaza natural. Si bien el conflicto entre los hombres es el motor psicológico, en ocasiones desvía la atención de la acción. The Edge es una aventura emocionante y bien filmada donde el oso Kodiak roba el show y la convierte en la referencia obligada del género de películas de animales. Gorillas in the Mist. Estrenada en 1988 y dirigida por Michael Apted, es una de esas películas que te reconcilian con la naturaleza mientras te rompen el corazón. Basada en la historia de Diane Fossey, la zoóloga estadounidense que dedicó su vida a estudiar y proteger a los gorilas de montaña en Ruanda. La película muestra su lucha incansable contra los cazadores furtivos y la indiferencia del mundo. Esta es una mezcla de belleza visual de los paisajes africanos con una historia profundamente humana, cargada de pasión, coraje y tragedia. No solo es un drama biográfico, sino también una denuncia ecológica adelantada a su tiempo, que despertó conciencia sobre la conservación de especies en peligro. Una obra inspiradora que nos recuerda que proteger la vida en la Tierra no es opción, sino un acto de amor y resistencia. Yes, I know. I sold it. What are you doing? Hachiko, A Dog Story. Es de esas películas que te rompen el corazón con delicadeza y te dejan creyendo en la lealtad más pura que existe, la de un perro hacia su dueño. That's where their story began. Hey, buddy, you lost? Estrenada en 2009 y dirigida por Lasse Hallström, nos cuenta una historia que sucedió en Japón en los años 20 sobre un perro de raza Akita que espera todos los días a su amo en la estación del tren, incluso después de su muerte. De una narrativa sencilla, con emotividad genuina, sin exageraciones, pero con un impacto devastador, el director logra convertir un relato sobre un perro en una reflexión universal sobre el amor, la pérdida y la fidelidad inquebrantable. Hachiko sigue siendo una de las películas más conmovedoras de la historia del cine, capaz de hacer llorar hasta el más duro, y es un homenaje eterno al vínculo entre humanos y animales. ¿Quién no ha llorado viendo esta película? Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.